Hola, bienvenidos nuevamente con ustedes, María Alberta Rodríguez Calderón. Bien, pues vamos a continuar con el dibujo de polígonos. En la clase pasada, o sea, el video tutorial pasado, hicimos el dibujo de un polígono, el más simple de todos, que viene siendo el triángulo, en sus tres clasificaciones, como es el triángulo rectángulo de tres lados diferentes, o sea, el escaleno. También hicimos el triángulo isósceles con dos lados iguales y el triángulo equilátero con los tres lados iguales. En esta ocasión vamos a dibujar nosotros el rectángulo, donde podemos incluir lo que es el cuadrado y el rectángulo, pues con algunas variantes en las cuales las vamos a ver en la herramienta que nos presenta el software FreeCAD. Para iniciar, pues entramos nuevamente al escritorio de la computadora, abrimos el software FreeCAD, abrimos el software FreeCAD 0.20 y vamos a crear un nuevo documento, un nuevo archivo, al cual le vamos a llamar rectángulos. Una vez que esté abierta la interfaz, tal como lo vemos aquí, creamos un documento nuevo. Aparece ya aquí sin nombre, lo vamos a guardar con un nombre para que ya quede como rectángulos. Lo guardamos, rectángulos, lo guardamos y ya tenemos listo el nombre del documento. Ahora vamos a abrir el diseño de partes o de piezas, Part Design. Lo abrimos, creamos el cuerpo, el contenedor para el dibujo de los rectángulos, y en ese contenedor abrimos el croquis para dibujar nuestros rectángulos. Seleccionamos el plano XY y tenemos nosotros ya en pantalla, tenemos el plano de coordenadas cartesianas, algo que quepa prácticamente en la pantalla. Bien, ahora pues me voy a ir a la herramienta de rectángulo. En la barra de herramientas de dibujo tenemos en esta parte lo que es la herramienta de rectángulo. Dice crear rectángulos. Voy a desplegar el listado de cuáles son las opciones que me presenta. Entonces aparece el rectángulo en forma simple, un rectángulo centrado, o sea, el centro del rectángulo en el origen, y un rectángulo redondeado, o sea, con las esquinas redondeadas. Vamos a dibujar el primero. No vamos a tomar el centrado, más bien lo vamos a centrar con restricciones para que vean el uso que se le puede dar a este tipo de restricción. Entonces cojo el triángulo rectángulo, que es el que aparece en la selección. Tengo ya mi rectángulo. Voy a crear rápidamente un rectángulo en esta forma. Aquí lo tengo ya definido. Voy a cambiar, voy a tomar ahora el triángulo centrado, este triángulo. Pues realmente pues no me lo hubiera centrado, ¿verdad? O sea, si me hubiera dado centrado hubiera sido con respecto al origen. O perdón, es que tiene un punto de centro. No es que el rectángulo esté centrado al origen, sino que tiene un punto el cual se localiza en el centro y es el que podemos definir como localización. No voy a aplicar pues esta herramienta, mejor voy a aplicar la herramienta de redondeo para ver en qué forma se dibuja el rectángulo. Entonces ejecuto el rectángulo y podemos ver el redondeado, el cual lógicamente debe tener configurado un radio de construcción. Entonces pueden ver la diferencia entre un rectángulo y otro. Pues bien, ya tenemos aquí el rectángulo. Voy a deshacer este último, el de las esquinas redondeadas. Me interesa únicamente trabajar con el rectángulo. Lo voy a centrar al origen. Para esto desactivo yo la herramienta de rectángulo. Tomo dos puntos opuestos en diagonal y luego tomo el punto del origen para poderlo centrar. Escojo la herramienta de simetría, que es esta que está aquí, restricción geométrica, y pueden ver cómo
el rectángulo se centra en forma automática al origen. Voy a aplicar otro experimento. Voy a tratar de centrarlo con respecto a un eje, a ver si me lo puede hacer. Entonces lo que hago es desbarato la operación. El rectángulo regresó a su pues vamos a decir a su posición en el segundo cuadrante como lo había dibujado. Voy a escoger dos puntos, en este caso los voy a escoger en la misma línea y escojo la herramienta de simetría, escojo el eje, perdón, y ahora escojo la herramienta de simetría y voy a ver qué es lo que pasa. Nada, me marca un error, me dice que esto no se puede hacer, entonces en este caso la herramienta de simetría no la puedo aplicar con respecto al eje. Voy a deshacer la operación, la deshice, voy a tomar el rectángulo tal como lo dibujé en sus puntos, voy a tomar el origen, a ver si en esta forma cómo responde la herramienta de restricción, lo hago y si me lo da, no centra el rectángulo completamente, pero sí uno de los lados lo centra con respecto al eje del eje Y, o sea un eje del plano de coordenadas, de tal modo que yo tengo el plano repartido la mitad hacia el lado positivo del cuadrante 1 y la otra mitad al lado negativo del cuadrante 2. Entonces, en este caso, bueno, pues yo repartí. Si hubiera tomado como referencia el eje Y, el eje ZX, pues hubiera centrado, ¿verdad?, la mitad hacia el eje Y positivo y la otra mitad hacia el eje Y negativo. Entonces, en esta forma yo tengo definido el centro del rectángulo en uno de sus lados con respecto al eje Y, la mitad hacia el lado positivo del eje X y la otra mitad hacia el lado negativo del eje X. Pues bien, ahora lo que tengo que hacer es darle su dimensión. Un rectángulo o el cubo tiene o el cuadrado, perdón, tiene como característica que los dos lados horizontales son iguales y los dos lados verticales también son iguales. Entonces, si yo, por ejemplo, hiciera que uno de los lados horizontales fuera igual a uno de los lados verticales y le aplico la restricción de igualdad, pues entonces me forma prácticamente lo que es un cuadrado. Y en esta forma, lo único que me falta a mí en este cuadrado, pues es darle el valor que tiene por lado. ¿Por qué? Porque ya está anclado, ya está en un, vamos a decir, centrado con respecto al origen, uno de sus lados, y está completamente definido. Entonces lo único que me falta es definir cuál va a ser el tamaño de sus lados. Vean ustedes que si yo lo quisiera mover, no lo muevo, lo único que puedo hacer es aumentarlo de valor o decrementarlo, o sea, más grande o más pequeño. Entonces, cuando yo defina la longitud de sus lados con cualquiera de ellos, pues automáticamente el cuadrado en este caso queda completamente definido. Entonces yo le voy a dar su dimensión, en este caso al lado que escogí, que es seleccionado, le doy una dimensión de restricción de distancia vertical, pero en automático me hace todos los lados iguales. Me da como valor 53.38, pues yo le voy a dar 55 para ajustarlo a ese valor. Entonces podemos ver que pues ya tenemos nosotros un cuadrado con un valor de 55 milímetros por lado. Pues bien, voy a hacer el mismo procedimiento ahora para un rectángulo. O sea, la misma herramienta se aplica tanto para el rectángulo como para el cuadrado. Entonces cojo nuevamente la herramienta de rectángulo, la voy a dibujar en cierto modo. Escogí la redondeada porque es la que está activada. Regreso a la operación y escojo la herramienta de rectángulo sin redondear. Entonces lo que hago ahora, lo voy a posicionar en otra localización de tal modo que lo pueda yo definir ahora no centrado precisamente al origen. Aquí lo tengo, ya tengo yo el rectángulo dibujado, los lados verticales
son iguales entre sí, los lados horizontales son iguales entre sí. Le voy a definir la longitud de cada uno de sus lados. En este caso, yo tengo 4 grados de libertad que restringir. En este caso, los 4 grados de libertad se refieren a las dimensiones de las verticales, a las dimensiones de los horizontales y a la localización con respecto al origen o con respecto a los ejes. O también puedo tomar como referencia uno de los puntos del cuadrado que ya tengo definido. Lo voy a hacer así, voy a tomar la referencia de uno de los puntos del cuadrado. Entonces voy a darle su longitud a cada uno de los lados, tomo el lado vertical, le doy su distancia vertical, me dice que son 38.21.22, yo le voy a dar 40 como definición, un valor exacto, ya tengo 40 milímetros en su lado vertical. Ahora tomo uno de los lados horizontales, tomo la restricción de dimensión horizontal, me dice que son 70.93.94 en el cuadro, entonces lo que le voy a dar son 70 para ajustarlo a un valor exacto y tengo 70 milímetros de distancia horizontal y 40 milímetros de distancia en sus lados verticales. Pues bien, este viene siendo mi rectángulo. El primero fue un cuadrado, como pueden ver aquí. El color que tiene el cuadrado que ya está restringido es un color verde más bajo que el que tiene cuando está completamente restringido el croquis. El rectángulo está en blanco porque no se ha restringido. El cuadrado tiene un verde ligeramente más bajo porque ya está restringido, pero pertenece a un documento en el cual quedan objetos de dibujo que no se han restringido completamente. Bien, entonces para localizarlo, yo le voy a dar la siguiente dimensión, escojo un punto del rectángulo, un punto del cuadrado y le voy a dar una distancia horizontal. Yo voy a definir que esa distancia sea de 12.5 milímetros, 12.5, y esa es la posición que tiene el rectángulo con respecto al cuadrado en un punto de cada uno de ellos, 12.5 milímetros. Ahora voy a definir la distancia vertical. Ahora lo voy a hacer no con respecto al punto, sino con respecto al eje horizontal. Entonces tomo este lado, que sería lo mismo que tomara este lado de aquí. ¿Por qué? Porque están en una línea horizontal y por lo tanto tienen la misma distancia vertical hacia el eje. Ahora tomo el eje y defino la distancia vertical. La restricción de dimensión vertical tiene 29, 53, le voy a dar 30, le doy enter y en este momento yo tengo ya definido mi rectángulo. Entonces, como pueden ver, estos 30 que aparecen aquí, pues son los 30 milímetros que tomé en los puntos del rectángulo con respecto al eje horizontal. Pues bien, amigos, este vendría siendo el dibujo del rectángulo. Como pueden ver, bueno, pues el dibujo de las otras dos opciones pues sería únicamente, bueno, pues en algunos casos muy especiales. Por ejemplo, si yo tengo un punto en un objeto y quiero dibujar un cuadrado con respecto a ese punto, o sea que sea centrado en ese punto, pues tengo la opción de dibujar el cuadrado centrado y luego hacer coincidencia de puntos. O sea que yo hago que ese rectángulo o cuadrado quede centrado con respecto a un punto que ya fue definido, o también pudiera ser centrado con respecto a el origen. Pues bien, regreso al gusto parlante para salir del video. Pues eso es todo con respecto al dibujo de rectángulos y cuadrados. Este dibujo también lo pudiéramos hacer nosotros pues con polilínea y con líneas, o sea, dibujar un cuadrado y con medio de líneas sueltas o por la herramienta de polilínea, tal como lo hice en el triángulo. El procedimiento sería exactamente el mismo que como dibujamos el triángulo con líneas
y el triángulo con polilíneas. Y también lo puedo hacer con la herramienta de polígonos regulares, buscando la herramienta de dibujo de un cuadrado. Entonces, compañeros, pues eso es todo. Espero que pues les haya sido de utilidad este pequeño video tutorial. Entonces, pues eso sería todo. Nos vemos en la siguiente, en la cual ya vamos a dibujar, pues vamos a utilizar la herramienta de polígonos regulares y vamos a dibujar un pentágono y un heptágono, o sea, uno de 5 lados y otro de 7 lados. Y podemos dibujar pues hasta la cantidad de herramientas que pueda tener los polígonos regulares en las opciones que nos presenta la herramienta. Entonces, bueno, pues eso es todo. Que estén bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto depende de la hora en que estén consultando este video. Hasta pronto.